Mañana miércoles, en sesión plenaria, se debatirá una iniciativa presentada por Chunta Aragonesista para crear una unidad de ejercicio físico oncológico en los hospitales públicos de Aragón para que el ejercicio físico sea integrado en los tratamientos de cáncer para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes oncológicos. Chunta Aragonesista pide la creación de esta unidad de ejercicio físico porque está científicamente demostrado que la actividad física es clave para disminuir los efectos secundarios de los tratamientos de cáncer y para ayudar a los pacientes a sobrellevar mejor esta enfermedad. Según los estudios de expertos de oncología médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el ejercicio físico específico y supervisado puede reducir en un 50% el riesgo de recurrencia de cáncer y disminuir la mortalidad en un 40% de los pacientes. Estos datos refuerzan la importancia de incorporar el ejercicio físico como una intervención fundamental para el tratamiento de cáncer como medida paliativa y como componente clave para mejorar la supervivencia a largo plazo. Estas unidades de ejercicio físico ya existen en otros hospitales públicos, por citar algunos de Alicante, Álava, Castellón, Barcelona o La Coruña. Y en el Hospital La Paz de Madrid, en 2023, se creó la primera unidad de ejercicio físico en oncología pediátrica para atender a niños y niñas que padecen esta enfermedad. Los cambios fisiológicos que se observan en los pacientes que han recibido este tratamiento en las unidades de ejercicio físico oncológico de otros hospitales de otras comunidades autónomas son que presentan un menor riesgo de volver a padecer cáncer y muestran tasas de supervivencia, ya que el ejercicio interactúa con el tumor modificando su microambiente y haciéndolo menos agresivo. Los objetivos para la creación de esta unidad de ejercicio físico oncológico en los hospitales de Aragón para las personas que sufren esta enfermedad y que se recogen en la iniciativa de Chunta Aragonesista consisten en mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los pacientes oncológicos durante y después de los tratamientos. También disminuir los efectos secundarios como reducir la fatiga, la debilidad muscular, el dolor, la astenia tumoral o la acumulación de líquido linfático, mejorando así la capacidad de sus cuerpos para tolerar estos tratamientos que son tan agresivos. También para prevenir la recurrencia de ciertos tipos de cáncer como el de colon o el de mama y aumentar la tasa de supervivencia haciendo del ejercicio físico un componente integral en los tratamientos oncológicos y además también promover la salud mental y emocional disminuyendo los niveles de ansiedad y depresión, mejorando la autoestima y la percepción del control sobre esta enfermedad. Lógicamente, es fundamental que estos programas de ejercicios físicos estén bajo la supervisión de profesionales con formación específica en el diseño de pautas de ejercicio y salud en oncología. Estos programas deben ajustarse al nivel inicial de cada persona, atendiendo a su historia clínica o a su experiencia deportiva, y también es necesario personalizar estos programas según la capacidad funcional de cada paciente, considerando posibles lesiones. Y además, todos estos programas deben basarse en estudios y datos científicos sólidos. Para finalizar, pedir que desde Chunta Aragonesista que esta iniciativa conte con el apoyo de esta Cámara para la creación de esta unidad de ejercicio físico oncológico en los hospitales públicos de Aragón para que el ejercicio físico sea integrado en los tratamientos de oncología para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes oncológicos que sufren en Aragón.